días, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Espero que todos se encuentren bien. ¿Me escuchan ahí bien? Muy bien. Pues antes que nada, vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar esta mañana en este lugar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar una vez más en este lugar, Señor, para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias también porque tenemos esa libertad de poder predicar tu palabra, de poder cantar, de poder orar, de poder saludarnos sin ningún temor, Señor. Y como lo hacemos cada semana, Señor, agradeciéndote por esa libertad que tenemos en este país, te pedimos, Señor, por aquellos hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo que no tienen esa misma libertad, que están siendo perseguidos por predicar el Evangelio, que están siendo encarcelados, incluso muchos de ellos están siendo asesinados por predicar el Evangelio. Te pedimos por aquellos hermanos y hermanas que en este momento, debido a los conflictos que hay en sus países, no pueden tener una reunión como esta y poder con libertad expresar, Señor, esa alegría de reunirse, de congregarse con todos los hermanos. Te pedimos por todos ellos, donde quiera que se encuentren, para que les fortalezcas, para que los animes, para que ellos allí donde están puedan sentir, Señor, el abrazo de nuestra oración, aún en la distancia, Señor, que ellos puedan sentir tu gozo, Señor. Y lo más importante, Señor, que a pesar de lo que estén experimentando, su fe se mantenga firme, se mantenga constante, se mantenga creciendo cada día, Señor. Guárdalos, protégelos, provee para sus necesidades, Señor, y ayúdalos en este proceso que ellos están viviendo también, Padre. Gracias, Señor, porque ellos están poniendo su cuota de sacrificio para que cientos y miles de hombres y mujeres puedan escuchar el Evangelio y les pueda resplandecer esa luz salvadora, como nos ha sucedido a cada uno de nosotros. Y por eso hoy te damos gracias, porque en esta libertad que gozamos tenemos que recordar a aquellos hermanos que no tienen esa misma libertad. Padre, también ponemos en tus manos a todos aquellos hermanos y hermanas que están enfermos, Señor. Sabemos que las enfermedades aún son parte de tu plan y de tu propósito, aunque no las queramos, aunque no las entendamos, son parte también de esa formación de nuestro carácter, de nuestra fe. Yo te pido por todos aquellos hermanos y hermanas que en este momento se encuentran afectados por alguna situación de salud, para que seas tú con ellos, consolándoles, animándoles, seas tú abrazándoles donde quiera que se encuentren, Señor, seas tú mitigando ese dolor, esa molestia que ellos puedan tener, Padre, y sobre todo que cada uno de ellos pueda entender y comprender el porqué de su enfermedad o el para qué de su enfermedad en ese plan y en ese propósito tuyo con sus vidas, Señor. Padre, también te damos gracias en esta mañana por aquellos hermanos que estuvieron esta semana pasada de cumpleaños. Te pedimos una bendición especial por cada uno de ellos, por Olga Cortés, por Emanuel Favela y aquellos que no tengo aquí en mi lista, pero que tú los conoces, Señor. Yo te pido de una manera muy especial que los bendigas, Señor, que ellos cada día se enamoren más de ti, que ellos puedan vivir en obediencia a tu palabra y puedan entender el propósito por el cual tú les has puesto en esta tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, por sus vidas y te pedimos esa bendición especial para ellos y para sus familias, Señor. Padre, y de la manera en que nosotros agradecemos a ti es con nuestra manera de vivir una vida correcta, una vida en santidad, una vida en orden, Señor. Pero también cuando nos congregamos, como en esta mañana lo hacemos, te agradecemos cantando a ti, alabando tu santo nombre, exaltando tu gloria, Señor. Y precisamente es lo que vamos a hacer a continuación y te pedimos que recibas nuestro cántico como esa ofrenda de gratitud para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendición, hermano. Le damos gracias al Señor por ello. Bueno, mis hermanos, como un anuncio nomás, si el Señor pudo estar 3 días en esa tumba, nosotros podemos estar aquí unos 40 minutos más, ¿no?
Lo digo por si acaso, ¿no? Quiero compartir con ustedes algo precioso en este día. Y ya ustedes saben que me gusta utilizar algunas ilustraciones. Hoy, por supuesto, o esta semana, estamos recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el acontecimiento que marca la esencia de la fe cristiana. Todo aquel que se llame cristiano debe estar convencido que el Señor Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Que Él allí derramó su sangre. ¿Para qué? Para limpiarnos de toda maldad. Y esa sangre, por supuesto, es la que nos garantiza a nosotros que nuestra deuda con Dios, el pecado que sea, ya fue saldado, ya fue perdonado. No debemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque alguien vino y tomó la deuda. Y ahora nosotros somos libres. Nuestro expediente está limpio. Limpio, ¿por qué? Porque Él llevó nuestro pecado. Y no conforme con eso, Él fue depositado en una tumba. Fue puesto en esa tumba. Y allí Él estuvo por 3 días. Pero después de 3 días se cumplió lo que Él había prometido. Y después de 3 días, el Señor resucitó. Y la tumba quedó totalmente vacía. Totalmente vacía. Eso es lo que nosotros hoy estamos celebrando. Y si un efecto como esto, para los niños con bigote y las niñas con canas, si un efecto como este nos asombra tanto, nos puede causar tanto asombro, entonces yo me pregunto, ¿por qué la resurrección de Cristo, siendo tan real, no asombra a muchos de la misma manera? Mateo capítulo 26, del versículo 36 hasta el capítulo 28, versículo 20, y no lo vamos a leer porque son muchos versículos, pero conocemos perfectamente todo lo que sucedió allí. En esos versículos, el Señor Jesucristo va con sus discípulos a orar al huerto de Getsemaní. Esos últimos momentos en los que el Señor está hablando con el Padre. Luego, pues vienen y arrestan a Jesús porque Judas lo había entregado. Recordamos esa escena. Hemos visto mucho de esas películas que suelen pasar por estas fechas. Luego el Señor Jesucristo es presentado ante el concilio y allí hay un extenso debate entre los líderes romanos y los líderes judíos, y lo pasaban de un lado al otro porque nadie quería tomar la responsabilidad de asesinar a Jesucristo. Entonces se dan acontecimientos puntuales, algunos tristes, como cuando Pedro niega al maestro, y el maestro unas horas antes le había dicho que lo iba a hacer. Pero aún así, todo el proceso sigue como el Señor les había dicho que tenía que suceder. Entonces, Judas va y se ahorca en remordimiento por lo que había hecho de entregar a su maestro. Pilato hace lo que tiene que hacer y dice: yo voy a sentenciar a este hombre a muerte, pero me lavo las manos, y se da un proceso de sustitución de un preso por otro, que ahorita vamos a avanzar en ello. Y por último llega la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto ese momento glorioso que es su resurrección. Este relato tan maravilloso de las últimas horas de Jesús como hombre en esta tierra es un relato realmente impactante. Cada paso que dio, cada palabra que dijo, cada acto de amor con el que estuvo demostrando una y otra vez su incalculable amor por la humanidad. Esta semana, el mundo cristiano está celebrando la llamada Semana Santa.
iglesias de todas las denominaciones, siempre y cuando crean en Jesucristo como Hijo de Dios, recordamos su muerte y su resurrección con especial interés. Hoy, millones de cristianos se visten de blanco para recordar y celebrar la resurrección de Cristo. Pero tengo que hacer alguna pregunta. ¿Cuál es entonces el propósito de cada reunión domingo tras domingo de la iglesia? ¿Cuál es entonces el propósito de cada reunión domingo tras domingo de la iglesia? Otra pregunta. ¿Por qué la tradición puede ser más venerada que el sentido mismo del acontecimiento? ¿Por qué la tradición puede ser más venerada que el sentido mismo del acontecimiento? Y por último, ¿es esta reunión, la de hoy, más especial o importante que cualquier otra reunión que tenemos como iglesia? Estas preguntas tienen un sentido. Y quiero decirles, apreciados hermanos y hermanas, que debemos, a la luz de las Escrituras, reflexionar sobre nuestro entendimiento de los acontecimientos bíblicos y especialmente de la muerte y resurrección de Cristo y plantearnos la pregunta: ¿estamos fracasando como iglesia? ¿Estamos fracasando como iglesia? Por eso el sermón de hoy, muy diferente a lo que comúnmente se puede enseñar en todas las iglesias hoy, el sermón de hoy se llama El fracaso de la muerte y resurrección de Cristo. Y es una pregunta: el fracaso de la muerte y resurrección de Cristo. Y yo lo pongo en pregunta porque hoy mismo, hermanos, hoy mismo, si usted espera hasta el final, pues vamos a tener la respuesta. Y la vamos a tener por su palabra, por la palabra, porque acá predicamos es la palabra del Señor. Ahora, en esta historia narrada en estos 3 capítulos, 26, 27 y 28 del Evangelio de Mateo, y enfocándonos en el sacrificio de Cristo, podemos ver 3, digamos, entidades o grupos, o 3 entidades que definitivamente sí fracasaron. Si la pregunta es si la muerte y resurrección de Cristo fue un fracaso, por lo menos 3 entidades en esta narración sí fracasaron con la muerte y resurrección de Cristo. El primero, el fracaso de los discípulos, el fracaso del pueblo judío y el fracaso de Satanás. El fracaso de los discípulos, el fracaso del pueblo judío y el fracaso de Satanás. Y vamos a entender cada uno de ellos. Cuando hablamos del fracaso de los judíos, quiero remitirme a Mateo 26, versículo 56, si usted quiere leerlo ahí en su Biblia. Mateo 26, versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es extraño decir que los discípulos fracasaron con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, hermanos, fracasaron, pero en su proyecto personal, en su pensamiento individual, en sus expectativas humanas fracasaron. Los discípulos siguieron a Jesús sabiendo que Él era el Mesías, que venía a restaurar el reino de Israel. Pero ellos, hermanos, no lograron comprender a profundidad
ese plan perfecto, ese plan divino hasta su resurrección. Y entender que su reino no era un reino de este mundo. Porque ellos estaban esperando un Mesías, rey, que derrocara el dominio romano sobre Israel, sobre los judíos, y ellos volver a tomar esa gloria y ese esplendor de Israel. Ellos estaban esperando un guerrero que viniera con ejércitos a luchar contra Roma y a pelear contra todos los enemigos de Israel. Los discípulos, y por eso le seguían, porque ellos siguieron a Jesús con esa expectativa, pero fracasaron. Porque el reino que ellos estaban esperando, la expectativa que ellos tenían, no se cumplió como ellos lo estaban esperando. Dice Juan capítulo 18, versículo 36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Clarito lo dejó ahí el Señor. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y entonces podemos quizás nosotros como discípulos de Cristo estar también en esa misma posición. Entonces, si es así, debemos hacernos algunas preguntas. Hoy es un día para hacernos muchas preguntas, porque no podemos pasar por alto este momento y seguir haciendo una tradición año tras año sin entender lo que esto significa. Entonces nos debemos preguntar, ¿cuál es nuestro proyecto personal de vida? ¿Cuál es nuestro proyecto personal de vida? ¿Cuál es nuestro proyecto personal de vida? Yo no sé si usted sea muy organizado para escribir su proyecto personal de vida, pero deberíamos tenerlo, aunque cambie constantemente. Sí deberíamos tener claro cuál es nuestro proyecto personal de vida. Otra pregunta: ¿está nuestro proyecto personal de vida alineado al plan eterno de Dios? Si yo ya sé cuál es mi proyecto personal de vida, entonces mi proyecto personal de vida está alineado al plan eterno de Dios. Y otra pregunta: ¿cuáles son nuestras expectativas de ser cristianos? Porque nos llamamos cristianos. Nos podemos identificar: yo soy cristiano, con mucho gozo, con un orgullo bueno, yo soy cristiano, con convencimiento, pero ¿cuáles son mis expectativas de ser cristiano? Esto es lo que yo espero de mí, por llamarme cristiano, por ser cristiano. Hermanos, si nuestros planes están por encima de los planes de Jesús y están por fuera de su soberanía, entonces estamos fracasando. Así de sencillo. Si nuestros planes están por encima de los planes de Jesús y por fuera de su soberanía, entonces estamos fracasando. Es necesario que le conozcamos profundamente, que le conozcamos realmente quién es Jesús. No es el Jesús que me han enseñado por 20, 30 o 40 años en la escuela dominical. No, conozcamos usted y yo de manera personal, individual, al Jesús que está aquí en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No salgamos de ahí en nuestro conocimiento personal de Cristo. Allí está la persona de Cristo para que la conozcamos. Y por supuesto, una vida de oración. Eso nos ayudará a conocerle más profundamente y que nos alineemos a su plan eterno. Que nos alineemos a su plan. Porque cuando conocemos a Cristo, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, qué quiere, qué vino a hacer, para qué vino a la tierra, cuando le conocemos profundamente, se nos es más fácil alinearnos a su plan eterno, a su plan perfecto. Y por supuesto vivir para ello. Vivir para ello. Y eso no lo hace a él egoísta. Eso nos hace a nosotros agradecidos. Porque lo que el Señor Jesucristo ha dado
y ha hecho por nosotros. Ni con 1.000.000 de vidas que vivamos podremos agradecerle. Entonces lo menos que podemos hacer es conocerlo y alinearnos a su plan perfecto. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9 dice: el Señor dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Lo estoy leyendo en la palabra de Dios para todos. El Señor dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Entonces, hermanos, tenemos que alinearnos al plan de Dios. No pensemos o pretendamos que debemos seguir viviendo bajo nuestros propios planes, bajo nuestro propio estilo de vida, bajo nuestro propio concepto de cristianismo. No. Nosotros no somos quien para definir lo que es o no ser cristiano o ser seguidor de Cristo. La palabra es la que ya nos ha definido quién es un discípulo, un seguidor de Cristo. Y tenemos que hacernos obedientes a ella. Y no estamos hablando de tradiciones, no estamos hablando de culturas, de ideologías, de filosofías. Estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, por eso los discípulos fracasaron en su proyecto individual. Solo en su proyecto individual. También fracasó el pueblo judío. El pueblo judío también fracasó. Mateo capítulo 27, versículo 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Hermanos, este cambio de último momento, porque fue un cambio de último momento, representó el fracaso de los judíos. Cambiaron el verdadero Mesías por un falso Mesías. Desconociendo totalmente las escrituras proféticas acerca de Jesús, el Mesías prometido, fracasó el pueblo judío. En este fracaso del pueblo judío hay dos aspectos que debemos analizar. El primero, ¿quién era Barrabás? ¿Y qué representaba ese cambio? ¿Quién era Barrabás y qué representaba ese cambio? Barrabás, según lo que la misma Biblia dice, en Mateo 27, 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Luego Marcos capítulo 15, versículo 7. Dice: y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Lucas 23, 19. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y Juan 18, 40. Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Tenemos entonces a Barrabás, un judío perverso, que era famoso por sus crímenes, famoso por su conducta. Dice la Biblia que era sedicioso, era revoltoso, se había levantado en contra de la autoridad, del orden público en ese momento, que era un asesino y que era un ladrón. Según los escritos de Orígenes, Orígenes es un reconocido padre de la Iglesia oriental, que escribió un escritor
que vivió en esa época, dijo que el nombre pudo ser Jesús Barrabás, el nombre de Barrabás completo pudo ser Jesús Barrabás, y que Barrabás significa hijo del Padre, según este historiador, Orígenes. Entonces, es interesante todo lo que podemos desenlazar de este cambio, de esa catafixia, como diría Chabelo, ¿no? La catafixia, ese cambio. Y ese cambio sucedió en ese momento, inesperado para los judíos, un fracaso. Dice Mateo 27:17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y usted y yo sabemos qué pasó. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Barrabás ya se había levantado contra el imperio romano en un fallido golpe para liberarse de los romanos. Y los judíos ahora estaban reconociendo en Barrabás un sustituto del verdadero Mesías. Ese fue el fracaso de los judíos, esa sustitución. Pero, ¿qué representó ese cambio? ¿O qué representó esa sustitución realmente? Miren, espiritualmente hablando, en ese cambio, en esa sustitución, que sí estaba en el plan de Jesús, que sí estaba en el plan de Dios Padre, Jesús está demostrando el verdadero, el propósito real de todo lo que iba a suceder en ese momento, de todo lo que estaba sucediendo. Y les voy a contar por qué. Barrabás era culpable de muerte. Ese día tenían que matar a alguien y él era el que iba a ser asesinado. Jesús no estaba por ahora en los planes de Pilatos. El que seguía en la lista era Barrabás. Él iba a ser asesinado porque tenía cargos, que ya vimos cuáles eran. Entonces él era culpable de muerte. Él debía ser crucificado ese mismo día, según las leyes romanas. Pero, ¿qué sucedió? Y ahí es donde el plan eterno de Dios se cumple. Y fracasaron los judíos. Jesús llegó y tomó su lugar. Jesús tomó el lugar de Barrabás, sin merecerlo, por supuesto, porque los cargos de Barrabás eran reales. Y Jesucristo toma su lugar sin merecerlo. Y Jesucristo muere en su lugar, haciendo libre a Barrabás y dejándolo limpio, con sus antecedentes penales delante de los romanos, limpio, sin ninguna cuenta pendiente con Roma. Eso hizo Jesús, eso fue lo que sucedió. Eso es, hermanos, justificación y redención. Eso hizo Jesucristo. Entonces es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros al morir en nuestro lugar también. Y podemos decir con certeza, sí, el pueblo judío fracasó, pero el propósito de Dios ahora estaba en levantar la iglesia para sus planes eternos. Efesios capítulo 2 del 11 en adelante dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Miren lo que dice acá, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los judíos, hermanos, fracasaron porque con la muerte y resurrección de Jesús se cumplieron los planes eternos de Dios y no los planes temporales de los judíos. Y tenemos también un tercer fracasado, que este sí es un fracasado de todos los fracasados, el padre de los fracasados, Satanás. Fracasado. Fracasó Satanás, por supuesto, y todos sabemos por qué, pero vamos a compartirlo rápidamente. Satanás siempre pensó que llevar a Cristo a la cruz sería su triunfo, o sea, el triunfo de Satanás. Porque él es un ser que no tiene omnisciencia, es decir, no lo sabe todo, como Dios. Él no tiene omnipresencia, es decir, él no puede estar en todo lugar, como Dios.
Y Él no tiene omnipotencia, es decir, Él no lo puede todo como Dios. Y por eso, obviamente, Satanás no conocía el plan de Dios. No lo conocía. Entonces su meta era asesinar a Jesús. Y siempre lo buscó, desde antes de nacer, tratando de exponer a María para ser apedreada. ¿Recuerdan? Cuando José iba a huir, iba a dejar a María porque pues ella resultó en embarazo y él decía, pues no es mío, yo nunca he estado con ella. Y eso hubiese, lo que hubiese sucedido es que si él hace eso, si José se va, María es apedreada. Todo eso lo estaba tramando Satanás, por supuesto, para dejar la vida de Cristo ahí antes de nacer. ¿Recuerdan cuando murieron los niños a manos de Herodes? Que él mandó a matar a todos los niños. Por supuesto, ahí estaba Satanás detrás, en sus planes de asesinar a Jesús. Cuando le dijo también que se lanzara del pináculo del templo, buscando también que Jesús se muriera, pero necio, ignorante, bueno, es necio, es ignorante y es tonto, Satanás. Y por último en la cruz, donde Jesús finalmente murió, y entonces Satanás pensó que por fin había triunfado, que por fin había logrado lo que tanto había esperado: asesinar al Hijo de Dios, acabar con la vida de Jesús. Pero, hermanos, y yo les he dicho muchas veces que después del pero, siempre viene algo. Cuando ustedes están hablando con usted y le dicen, pero, espere lo que viene. Eres muy buen empleado. Llevas mucho tiempo con nosotros, has sido fiel, pero... O cuando la novia o el novio en la época de la juventud le decía, no, eres una gran persona, muy amoroso, muy especial, pero Colosenses 2, 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Miren, pero, Satanás dijo, triunfé, pero despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ja, 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 con Satanás. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo? La hice, lo logré. Siéntese a esperar, hermano. Fracasó Satanás en sus macabros planes. ¿Saben cuál es la prueba del fracaso de Satanás? Lo que el mundo cristiano celebra hoy. Esa es la prueba del fracaso de Satanás. Mateo 28, 6. No está aquí. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Esa es la prueba contundente que Satanás fracasó. La resurrección es la prueba del fracaso de Satanás. Por el contrario, hermanos, ese es el sello de garantía de la promesa de nuestra salvación. Si para Satanás la resurrección de Cristo es la prueba de su fracaso, para usted y para mí es la garantía de la promesa de nuestra salvación. Vamos concluyendo entonces. Entonces estos fracasos, hermanos, el fracaso de los discípulos en su proyecto personal, el fracaso del pueblo judío en esa sustitución por Barrabás y por supuesto el fracaso de Satanás con la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección. Todo esto, hermanos, es parte de un eterno, escuchen, y un perfecto plan de Dios con la humanidad. Y Jesucristo, autor y ejecutor de ese plan. Esta última parte de la vida de Jesús en la tierra comienza con unos discípulos que son intimidados y que huyen. Y termina, hermanos, con unos discípulos que son retados y que actúan. Eso es lo más maravilloso de entender y comprender la muerte y resurrección de Cristo, el poder que hay en ello, lo que realmente significa la muerte y la resurrección de Cristo. Y Mateo 28, 18 al 20, que es nuestra misión como congregación
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es misericordioso y perdonador. Él ha permanecido fiel, aunque nosotros seamos infieles, porque es la realidad. No podemos ninguno de los que estamos acá levantar la mano y decir: no, perdóname, yo no peco. Me tocaría reírme como me reí ahorita con Satanás. Ja, 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 ja. Porque todos somos pecadores, no importa cuántos años llevemos dentro de la congregación. O no importa cuántos versículos bíblicos yo me sepa de memoria de la Biblia, o cuántas actividades yo haya hecho en la obra de Cristo. Somos pecadores. Somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero Jesús es misericordioso y perdonador. Eso es lo más maravilloso. Él ha permanecido fiel, hermanos, para nosotros, los infieles. Miren, nuestras almas son salvas por su palabra cumplida en la cruz. Pero como cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo espiritual. Lo que leíamos ahorita cuando estábamos tomando la Santa Cena. Como cuerpo de Cristo, que es la iglesia, yo tengo, hermanos, que hacer esta pregunta y nos tenemos que responder esta pregunta con sinceridad. ¿Fracasaremos en la gran comisión? Fracasaron los discípulos, fracasaron los judíos, fracasó Satanás. ¿Fracasará la iglesia también en la gran comisión? Si realmente, hermanos, si realmente queremos celebrar y recordar la muerte y resurrección de Cristo, no lo hagamos practicando tradiciones y rituales. Celebrar la muerte y resurrección de Cristo no es tener servicios a las 7 de la mañana. Porque le decía yo ahorita a una hermana, me dijo: es que varios me preguntan que si iba a haber servicio a las 7 de la mañana. Y yo le digo: dígales que vengan el sábado a las 8 a orar. Porque ¿por qué no el sábado a las 8 no pueden venir a orar? Y sí, el domingo de resurrección a las 7 de la mañana. Tradiciones y rituales. No hemos entendido lo que significa la muerte y resurrección de Cristo. Esto no es de tradiciones y rituales. Actuemos, hermanos, actuemos ya mismo, llevando la luz de Jesús, llevando su mensaje de amor a todos aquellos que aún viven en las tinieblas. Eso es entender la muerte y resurrección de Cristo. Eso es celebrar el día de resurrección, que lo celebramos todos los domingos, no un solo domingo al año. No un solo domingo al año. Fracasamos como iglesia si pensamos así. La muerte y resurrección de Cristo para la iglesia del Señor es todos los días de su existencia, porque por eso somos lo que somos, por eso estamos aquí. No fracasemos como iglesia, hermanos, no fracasemos como iglesia. Cumplamos lo que el Señor espera de nosotros, lo que nos pidió allí en Mateo 28, 19 y 20. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, gracias. Tenemos que decirlo, Señor, porque no hay otra manera de expresar lo que hay en nuestro corazón, sino gratitud a ti. Gratitud, Señor, por esto que hoy estamos compartiendo, por esa muerte en la cruz del Calvario, Señor, porque tú llevaste en la cruz todos los pecados de la humanidad, nos has limpiado, nos has restituido, Señor, nos has perdonado. No tenemos más que agradecerte eternamente por ese sacrificio en la cruz. Porque por ese sacrificio es que hoy podemos estar en este lugar, con libertad delante de ti, acercándonos con libertad delante del trono de la gracia. Porque tú, Señor, abriste el camino, limpiando y despejando
nuestra relación con el Padre por tu sacrificio. Y además de eso, Señor, no contento con perdonar nuestros pecados, resucitaste para abrir esa esperanza de una vida eterna contigo. Gracias, Señor, gracias, porque no hay otra manera de decirlo. Gracias, pero al mismo tiempo, perdónanos porque quizás nos hemos dejado confundir y nos hemos enredado en las tradiciones y rituales y no estamos cumpliendo lo que tenemos que cumplir. No estamos honrando tu muerte y tu resurrección, Señor. Y hoy, que millones de cristianos alrededor del mundo están mencionando y celebrando tu resurrección, que nosotros en esta pequeña congregación que has amado por 40 años, podamos entender cuál es el significado de lo que sucedió allí y que podamos asumir con responsabilidad delante de ti el cumplir la gran comisión. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en tu nombre santo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Disfruten, hermanos. Disfruten este día, sus comidas, sus celebraciones.